Muy buenas, soy Héctor Lara y esto es Más que Arte. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más a Más que Arte. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en TV o Televisión, tanto en Instagram como en Facebook, y también deciros que tenéis pues bueno, en la página web a la carta cualquier programa de esta cadena de televisión, no solo de Más que Arte, sino del resto de programas que grabamos aquí en casa, que lo tenéis a un solo clic de ratón, tablet o móvil, da igual lo que tengáis, el dispositivo que tengáis, que podéis verlo donde sea. Y bueno, recordaos también que podéis seguirme en mis redes sociales personales, Héctor Lara_art en Instagram, y en Facebook, Héctor Lara Pino. En el día de hoy tenemos a Adrián Laroc. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Nada, encantado de estar aquí. ¿Bien o qué? Bien, ahí estamos. Oye, decíamos antes que, bueno, tu nombre probablemente ya aquí en Linares resuena bastante, porque hace unos meses pues la liaste un poco parda. Ahora ya entraremos un poquito más en materia y contaremos qué es lo que pasó con esta obra de arte, pero mientras tanto, para la gente que quizá no te conoce aún, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, pues soy Adrián Laroc, que bueno, mi nombre artístico, mi nombre real es Adrián Gómez Lara. Y nada, o sea, yo estudié Bellas Artes, hice los 2 primeros años en Granada y luego me fui de SICUE a Salamanca, donde acabé la carrera. Y bueno, todo esto sucedió en la Universidad Politécnica de Valencia, en el máster de producción artística, en una muestra que hace el propio máster. Vale, vamos a ir por tiempos porque me acaba de pasar ahí una etapa biográfica de 4 o 5 años en cuestión de 5 segundos. Entonces, te vas a Granada. Sí, en Granada yo empiezo. O sea, yo estoy en Bellas Artes un poco así como de chiripa. Sí. Porque yo iba a hacer como otras cosas, iba a hacer como incluso arte dramático. Y bueno, al final acabé en Granada haciendo la carrera. Y en tercero me fui de SICUE a Salamanca. Vale. Durante tu estancia en Granada, ¿qué fue lo que finalmente te hizo decantarte por la Universidad de Granada y más concretamente por Bellas Artes? Pues básicamente porque era como la más cercana y sobre todo como mucha gente que conocía ya como que apuntaban como a Granada, a irse allí a estudiar la carrera. ¿Qué tipo de corte crees que tiene esta universidad? A nivel estilístico. Siempre sabes que las universidades pues se caracterizan por tener un estilo u otro. Pues Granada, ¿cómo la definiría? Aunque ya hemos tenido aquí algunos profesores a los cuales los hemos entrevistado, no sé si los conocerás personalmente o incluso te habrán dado clase. Puede ser, es que claro, yo como estuve los 2 primeros años como que no me llegué a especializar como en nada. Vale. Pero sí es verdad que yo creo que es una universidad como que trata un poco contemporáneo, pero tampoco es como a lo mejor tan académica como la de Sevilla. Vale. Si tuvieras que de alguna manera hacerle un spoiler a los jóvenes que están en casa viéndonos y que quizás están planteándose la idea de meterse en Bellas Artes como carrera, ¿qué es lo que se van a encontrar estos primeros años? Los primeros años se van a encontrar como todo, yo creo que es como la resumen de todo. O sea, vas a trabajar tanto pintura, escultura, todo lo posible lo vas a tocar en los 2 primeros años. Luego ya a partir de ahí ya sí que ya como que vas marcando un poco qué es lo que más te gusta o no, y ya como que ya te vas dejando como de lado algunas especialidades, pero bueno, tampoco es como en el mundo ahora mismo todo es tan multidisciplinar, como que es difícil no dejar de lado la pintura, porque en cierta medida, o sea, yo no me considero pintor, pero trabajo con el tema de pintura, ¿no? En plan, con el spray, ¿no? Colores y tal, entonces como que todo eso siempre lo tienes ahí, ¿no? Los primeros años en Bellas Artes hay mucha gente que desiste y tira la toalla. ¿Crees que hay que tener una base innata, el arte hay que tenerlo corriéndote por las venas, o sin embargo se podría empezar casi desde un nivel cero y meterte en Bellas Artes para que te enseñen a pintar, dibujar, etcétera? A ver, yo creo que el tema de saber o no saber es como muy relativo, porque es verdad, a lo mejor, por ejemplo, en Bellas Artes a lo mejor hay como muchas personas en plan mayores que no tienen ni idea y que les gusta lo que, y a lo mejor, ¿sabes? En plan, y lo intentan y se esfuerzan. O sea, creo que a lo mejor estudiar Bellas Artes no tiene por qué, y sobre todo como está el mundo ahora mismo más como conceptual y tal, o sea, sí hay que tener como una noción y unas bases, pero quizás yo creo que no hay que tener como un gran nivel, sino como la voluntad de no estarte quieto y probar, mover, experimentar y hacer un montón de cosas. Más bien la idea de comunicar ideas, valga la redundancia, ¿no? Y que en sí ¿no? Controlar una técnica muy concreta, ¿no? Sí, yo creo que sí. De tener como esa inquietud de seguir informando, de buscar, de ver este referente, pues este referente, ¿de qué tienes referente? Y sabes, como, no sé, montarte como tu mapa ahí en la cabeza y a partir de ella desarrollar, yo creo. Vale, terminas en Granada. Sí. ¿Y te vas? Me voy a Salamanca. A Salamanca. Me voy a Salamanca, en principio un año de SICUE. Lo que pasa es que, claro, llego allí y me encuentro como un montón de especialidades.
tipo, en Granada también hay, pero eran como más de diseño, ilustración y tal. Y claro, llego allí a Salamanca y hay como especialidades de, como troncales, de así decirlo, tipo escultura, grabado, pintura y tal. Entonces, claro, como que ya me empieza a dar a mí un poquillo el mono así de escultura y ya pues empiezo con todas las asignaturas de escultura, incluso haciendo créditos que no me van a convalidar en Granada. Vale. Y al final decido como quedarme allí, pedirme traslado y como especializarme en escultura. Es como un poco especializarme porque es como tan amplio que no acabas como, o sea, no haces solo escultura. O sea, yo no me considero escultor, aunque todo lo haya mamado de, como de ese ambiente de escultura, como, no sé, como un poco más así abierto. ¿Qué cambios encuentras al pasar de una universidad a la otra? Bueno, a mí me afectó muchísimo el tiempo. ¿Sí? O sea, claro, o sea, yo de pasar en Granada a lo mejor, que hace un poco de frío, pero allí, o sea, lo peor que así que recuerdo, como que más me impactó fue el tiempo. De llegar a dormir con 2 redones, de salir a la calle y decir, es que no quiero, en plan, un frío, y de estar lloviendo a lo mejor una semana, ¿no? Como a lo mejor siendo andaluz, como que es lo que más me chocó. Pero, no sé, a mí me gustó también mucho, me quedé a pesar del tiempo, porque tuve unos profesores muy guay y bastante, o sea, eran profesores y son artistas. Entonces están investigando, entonces manejan mucho el, no sé, que también en Granada supongo que pasará, pero yo como que eso no lo viví, porque no llegué como a los años donde ya como que más entra en hacer obra más profunda, más conceptual, o intentar buscar, era como un poco aprender lo básico, y ya como que allí sí es verdad que ya como que me empecé a entrar ya más en lo político. Muy bien. Estamos acostumbrados cuando estamos estudiando en la ESO a que todos los compañeros sean de la misma edad, y tú decías antes que cuando llegas a la universidad pues te encuentras a gente que a lo mejor te pueden sacar 30 o 40 años fácilmente. ¿Cómo se lleva esa disparidad de edades? ¿Consideras que es positivo? Esa fusión y que de alguna manera ambos se pueden aportar cosas mutuamente. Sí, yo creo que es muy positiva. Además porque la gente mayor entra a Bellas Artes, por ejemplo, y tú, claro, tú entras y tú, como una carrera dura 4 años, me tengo que sacar en 4 años y hago una mierda que si tengo que hacerla rápido porque me pilla el tiempo o lo que sea. Correcto. Pero claro, la gente mayor es como se pilla 3 asignaturas, entonces se lo ocurra muchísimo y aprenden mucho de ellos. Y además yo aprendo mucho de ti, a nivel de todo lo digital y tal, que yo a lo mejor desconocer un poco, como que tú aprendes de ellos de la forma como más calmada, de, estoy haciendo ya esto y a lo mejor te quedan 5 meses, pero ya lo tienes pensado, ya lo tienes medio hecho. Entonces, como muy curioso como esa forma de convivencia, ¿no? de artista en verdad, ¿no? En formación, vamos. ¿Te lleva algún aprendizaje personal de alguno de ellos? Yo creo que sí, porque ya te digo, como que trabajan como con tanto cariño y tanto aprecio que a lo mejor una asignatura no le gusta, pero como que como están allí y no sé, aprendes como no a agobiarte a lo mejor quizás o decir, bueno, esta asignatura como no tiene nada que ver conmigo, como que paso y me centro en las que yo quiero, ¿no? Entonces como que te aprendo como también como, joder, es que a lo mejor de esta asignatura que no me viene en nada, a lo mejor aprendo más que en otra, porque es lo que me falta. O sea, salir como de ese espacio seguro, vaya. Sí. Cuéntame anécdotas rocambolescas que hayas vivido durante Bellas Artes, porque bueno, sabemos la libertad que conlleva estudiar una carrera de este tipo y siempre pues, surgen cosas que son anecdóticas, ¿no? Sí, o sea, a ver, así como anécdota que tengo así como más graciosa que me gusta a mí pensar, fue en Salamanca, porque claro, con el contexto este de cambio de ciudad y a mí el tiempo que me afectó muchísimo de tal, me quedaría con una porque, claro, yo en ese momento empecé a como producir muchas obras de Andalucía. Entonces, como con esa morriña, ¿no? Sí. De decir, necesito volver, ¿sabes? Y entonces empecé a hacer como unos grafitis, igual que del mismo estilo que este, Vale. con una folclórica. Entonces estaba Lola Flores, Rocío Jurado, Carmen Linares, Carmen Sevilla. Y entonces como que lo presenté a un concurso y se la seleccionaron. Y está expuesta en una residencia de estudiantes. Entonces como que esa anécdota me hace gracia de pensar pues claro, para nosotros el norte, pero claro, allí en Salamanca es el sur porque todo el mundo va de País Vasco, Galicia, La Rioja, ¿no? Y entonces como que me hace bastante gracia pensar como que habrá gente en la residencia, ¿no? Que salga de su casa y lo primero que vea sea la folclórica. Está de esa guay, habitación, está ¿no? guay, mola. Sí, Sí, y a sí, Carmen sí. Linares allí también como... Llevando un pedacito de tu tierra allí Y allí norte, está, ¿no? pasando frío el pobre, pero sí. Pero guay, es muy guay, la verdad. Bien. Oye, pues si te parece, nos vamos a ir un momento publicidad y a la vuelta vemos algunas cositas de las que nos has Perfecto. traído, ¿vale? Muy bien. Pues nada, nos vemos en unos minutitos, no vayáis, hasta ahora. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas,
visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus 2 exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria y seguimos aquí con Adrián Larroque. Nos estaba contando que, bueno, termina en Salamanca y tu próximo paso es irte a Valencia. ¿Por qué tanto cambio, macho? Parece Willy Fogg. Ya, sí, total. No paro de moverme y además que me pienso seguir moviendo porque, no sé, soy como muy inquieto y me gusta como moverme mucho. Y básicamente, o sea, Valencia fue por el tiempo. O sea, dije, necesito una ciudad, porque allí en Salamanca había el máster también de producción artística y ofrecía bastantes cosas, porque un máster muy bien estructurado, con unos profesores que ya conocía y muy guay, pero era también un poco salud mental. Dije, yo me voy a un sitio que haga calorcito y dije, venga, me voy a Valencia, que me están hablando mucho del máster, en plan de todo el mundo del arte en Valencia, que es como muy rico, y dije, venga, me voy a Valencia y a ver qué pasa. Vale, llegas a Valencia y ¿qué te encuentras? Claro, yo llego a Valencia, claro, entré en el máster y a los pocos meses sucede todo lo de la Dana. O sea, me la comí nada más que llegar. Y sí es verdad que, pues, lógicamente te impacta muchísimo. Porque es que fue como una cosa muy extraña, porque era como, en Valencia había como una especie de, no sé cómo decirlo, pero como si no hubiera pasado nada. Entonces era como un contraste muy fuerte en el momento en el que yo, por ejemplo, decido ir de voluntariado, de andar a lo mejor media hora y encontrar todo destrozado, imágenes que llega un momento en el que como que ya no ni asimila. No, a lo mejor vas por la... o sea, yo me acuerdo del primer día, por ejemplo, que fui a ayudar a Dana, era entrar y ver 5 coches apilados, quedarte como, no sé qué, o sea, qué locura, y ya como que avanzaba y era como, mira, 5 coches más, o tal, como que ya como que banalizas todo y como que vas a ayudar y tal. Entonces como que a mí eso me impactó muchísimo porque tenía muchas ganas de irme a Valencia, ¿no? Y de repente sucede todo lo que sucedió, y de ahí surge un poco como esa chispa que luego provocó lo del Mazón, ¿vale? Todo lo ocurrido. ¿Qué ambiente durante ese voluntariado, qué ambiente se vivía entre la gente que vivía allí? ¿Qué ambiente se respiraba? Si pudieras definirlo, sí, porque entiendo que tiene que ser muy complicado, pero las sensaciones que te transmitía la gente a nivel genérico. Hombre, la verdad es que es una cosa que te impacta mucho en el sentido de que, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene agua corriente, de que ha perdido su casa y solo tiene a lo mejor la planta de arriba con suerte, y que tú estás ayudando en plan a sacar pianos enteros de cola en plan a la basura, de que te invitan a su casa a pasar a ayudar, y a lo mejor ibas al patio y veías como todos los billetes colgados en plan que decías tú, hostia, qué locura, ¿no? Y de sacar cosas y de tal, y de lo poco que tenían te ofrecían, en plan, oye, queréis agua, queréis tal, queréis no sé qué. Entonces eso como que fue como algo que también chocó, como, joder, no tienen nada, en plan, lo han perdido todo, pero siguen con esa, ¿sabes? En plan, como que no pierden como esa esencia como muy española, ¿no? De, venga, pues no sé qué, te cuento un chiste, aunque es que no tengo ni dónde dormir, ¿sabes? En plan, o me meto contigo, en plan, madre mía, límpiate, ¿no? No sé, como que es muy curioso, fue muy curioso en ese sentido y como muy bonito de decir, joder. ¿Cuántos días estuviste ayudando allí? Yo fui en concreto 4. Ya te digo, no me acuerdo ni exactamente ni los días que fue, pero yo fui 4. Y claro, la cosa es que, claro, tú ibas andando y yo llegué a sitios que no sabía ni que existían, ni tú me preguntas en qué pueblo estuviste y yo es que digo, es que no lo sé. Pero sé que estuve por Massanassa, por tal, pero como te pones a andar y como está todo tan junto, y no sé, también me hizo bastante como que impactó porque me encontré a una andaluza, en plan, que veía arreglando de la puerta de la calle a una andaluza y es que no me dejaban ni limpiar, o sea, decían, es que llevo con mi hermana 3 días encerrada,
es que no quiero, en plan, que limpies, háblame, cuéntame qué haces, en plan, no sé, cuéntame tu Sí, vida. Y era como... quizá evadirse, ¿no?, de lo Sí, que se estaba sí, viviendo, sí. ¿no? Y de hablar, de decir, cuéntame, vamos a sentarnos, cuéntame tu vida, en plan, me da igual la casa. O sea, necesito hablar con gente, como sociabilizar con la gente. Eso también como que te impacta, en plan, joder. En plan, quizás vengo yo a ayudar, ¿no? Pero a lo mejor es que, en plan, esta gente a lo mejor se quiere conocer, o sea, sociabilizar con gente y hablar. Muy fuerte, ¿eh? Sí, sí, muy fuerte. ¿Crees que de alguna manera esa experiencia te ha cambiado la manera de percibir el entorno, tu vida? Yo creo que un poco sí, porque aprende a valorar como muchas cosas, que das por sentado y que en un momento a otro se te pueden ir. Yo creo que sí. Y que quizás escapan de De tus tu manos, control, de tu sí. control, y son cosas que... Que bueno, suceden y si te tocan, te ha tocado y tienes que intentar no perder ese positivismo, esa esperanza, porque si no ya te condenas, vaya. tu arte es muy político. Sí. Entiendo que, claro, tú tienes tu propia gesta a nivel ideológico de qué es lo que ocurrió en aquel momento y la consiguiente gestión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hombre, mi opinión, o sea, siendo sincero, o sea, lo que surgió de esto, o sea, mi idea principal era pedir responsabilidad política de todo lo que había pasado. O sea, me da igual quién fuera, pero alguien tenía que caer, el primero, y el primero, lógicamente, tenía que caer el presidente de la Comunidad Valenciana. Entonces, como que yo lo tuve muy claro, quizá a lo mejor no se refleja tanto de, en plan, pues me hice una franja muy rojo o lo que sea, ¿no? En plan, que te pueden decir, pero yo lo analicé de esa manera, en plan, si este hombre no cae, no va a caer nadie después. Y era como un efecto dominó. Entonces yo creo que fue como toda la gestión como que muy incompetente. Entiendo que de ese sentimiento es de donde surge esta pieza. Sí, ¿no? efectivamente. Que es una de las piezas de las que queríamos hablar. Sí. Una pieza que, bueno, luego intentaremos rescatar algunos recortes de periódicos digitales y demás, porque es lo que decíamos al principio, Sí. la que ha liado el pollito con esta pieza, porque, Total. bueno, estuvieron a punto de censurártela, ¿no? De censurarla. También me parece curioso porque esta obra no es como la original, en plan, pero la idea surge muchísimos meses antes. Fue en octubre, el 27, creo que fue 29, no me acuerdo, tengo muy claro, no me acuerdo. Y yo en ese semestre tenía una asignatura de paisaje, territorio, la mirada y la huella. Sí. Entonces era como una asignatura que era como, vale, en plan, me acaba de pasar esto, creo que era la asignatura perfecta como para volcar todo lo contenido que yo tenía de forma en trabajo plástico o obra. Y entonces, en ese momento, en esa asignatura, presenté un trabajo final que era como un desplegable, que mide un montón, son como 30 fotomontajes y tal, y eran como fotomontajes súper simples, de 3 colores, este era rojo, negro y blanco. Y entonces con ello como que trabajaba todo lo que había sucedido. Entonces empezaba con la bandera valenciana como en negro, relatando como todo lo que había pasado cronológicamente, y la última cara era como este fotomontaje, pero súper simple. Sí. Y por la parte de atrás era como una especie de pancarta que ponía, pues, presidente de dimisión, a prisión, la incompetencia se paga, todo esto en valenciano. Entonces, como que ese fue como lo primero que hice, y que luego ya en la muestra expositiva del PAN, una semana antes dije, ya está, voy a hacer esto, y cogí ese fotomontaje y ya lo empecé como a retocar, a perfeccionar y tal, y fue lo que ha salido, vaya. Vale, ¿qué es el PAN para la gente que no lo conoce? En Valencia pues es un evento súper prestigioso, Sí. pero defínelo un poquito más y cuéntanos qué es lo que pasó concretamente y por qué ese revuelo a nivel mediático que ocurrió. Pues el PAN es una muestra expositiva de varios másteres de la UPV. El máster de producción artística, quiero recordar también el de gestión cultural, y creo que hay como otros varios más que pueden optar a participar en la muestra PAN. Entonces la muestra PAN es una exposición que se hace en una semana, o sea, una exposición como muy larga, y se montaba el lunes, y el martes lo chulo que tenía, bueno, que sigue teniendo, claro, Sí. en plan, es que el jurado forma parte mucho del círculo de arte, en plan, a nivel local de Valencia e incluso a nivel nacional, en plan, había jurado de todas las galerías de arte casi de Valencia, del director del Museo de Bellas Artes, del Iván, de Arco creo que también vino, o sea, es como un jurado que te impone, porque dices tú, hostia, en plan, son gente como muy importante, ¿no? Sí. A nivel de arte, ¿no? Y entonces pues eso se hace la exposición, eso se monta el lunes, el martes pasa todo el jurado y ya pues se queda como hasta el viernes siguiente. Entonces, claro, también me parece curioso porque, claro, allí, la exposición se hace en toda la facultad. Sí. Entonces sacan unas listas y con todas las localizaciones. Pues pasillo derecha del edificio por papá.
Entonces, claro, luego se hace un sorteo con todos los que participan y a mí me tocó, por ejemplo, me tocó el número 86, o sea, de los últimos, éramos 120 o cosas así. Y entonces, claro, te van llamando por teléfono y vas tú eligiendo los sitios que te quedan o no. Estábamos todos desquiciados, en plan de antes, con folletos así, viendo este sitio sí, uno, venga, no sé qué, este me interesa, este no. Sí. Y claro, luego vas como mirando en plan, vale, este ya me lo han quitado, mierda, ahora cuál cojo, tal. Haciendo selección. Sí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que yo tenía una propuesta totalmente diferente. Y claro, me tocó ya, me llamaron tal, y dije, vale, me han quitado todos los sitios que yo quería, en plan así como que veía como potencial con mi obra así como más conceptual, contemporánea, y vi la entrada de la facultad y que estaba libre, dije, vale, esto es un espacio que es bastante grande, como que nadie lo cogió, me voy a quedar con él. Entonces, claro, me quedé con él, y esto, claro, esto fue como un mes antes de la muestra o algo así. Y ya pues, claro, yo intentaba ajustar como la propuesta que yo tenía inicial a ese espacio, pero como que no me cuadraba. Y dije, mira, voy a utilizar la entrada de la facultad como elemento de reflexión que siempre pasa por ahí de largo, como para que la gente tenga que parar, detenerse y pensar en plan en lo que le quiero decir, en plan, y voy a hacer algo como súper visual, una crítica así muy frontal, que no tengan ni, o sea, que la vea y diga, sé lo que me está diciendo. Y de ahí surgió esto. ¿Cuál fue la chispa que encendió la llama? Fue el agobio de la exposición, porque ya te digo, o sea, esta obra la hice en 5 días, la hice. O sea, me quedaba una semana, no tenía como absolutamente nada que hacer, en plan quería tratar el tema de la Dana, pero no tan agresivo visualmente, y dije, mira, voy a hacer algo que sé seguro, en plan que me gusta, creo que me representa como artista político, y dije, nada, me voy a meter a full con esto, y recuperé como ese trabajo, y ya de ahí confeccioné todo, vaya. Entonces, ¿te defines como artista político o más bien pintor, escultor? Es difícil decirte, ¿eh? Diseñador, no sé, ¿cómo te encajarías? Yo si me tengo que encajar, bueno, artista como que me chirría todavía un poco, pero es como, bueno, no sé. Pero si me tuviera que encajar sería como artista que trabaja con temática política. Como que creo que el arte político es como, no sé, como que me da susto un poco todavía. Y luego ya la técnica que emplees es Sí. indiferente porque al fin y al cabo es un medio de expresión. Efectivamente. Para llegar a la finalidad que es pues reflexionar sobre la política y hacer una crítica. Hacer una crítica, una reflexión, sí. O sea, yo como que intento tener el mensaje y una vez ya veo cómo lo plasmo, perdón, y ya, pues, bueno, yo trabajo mucho digital, entonces claro, todo, o sea, por ejemplo, lo tengo digital, entonces ya a partir de ahí se hacen las plantillas. Entonces como que muchas veces me pasa, como por ejemplo ese de ahí atrás, que iba a ser un graffiti, y en el momento en el que voy a convertirlo a graffiti digo, no, es que me gusta más cómo está digital. Entonces, como que voy jugando un poco con, no, a veces lo plasmo en azulejos, o sea... Muy bien, pues vamos a ir viendo algunas de las piezas más concretas, por ejemplo, esta que tenemos aquí a mi derecha. A ver, cuéntame. Pues esta es la primera. ¿Cómo se llama? Esta no tiene nombre, bueno, No, se llama Lorca, vale, pero sin título. Okay. Esta fue una de las primeras obras que hice con graffiti, que fue allí en Salamanca, fue antes incluso de hacer la folclórica. Y nada, o sea, me apetecía, en ese momento en Salamanca estaba trabajando mucho con el tema del franquismo y las víctimas del franquismo y tal, entonces como que necesitaba como hacer ese pequeño homenaje a Lorca y utilicé pues eso, en plan hice como una especie de fotomontaje muy simple, en plan lleva negro y dorado, no lleva más, no vamos con tanto detalle como la otra. Sí. Y nada, fue como más tipo póster, tipo homenaje, y bueno, tiene el poema de Antonio Machado, que habla de lo mataron en Granada, en su Granada, ¿no? Y fue como el primer así, como que me gustó de decir, qué guay. Creo que me gusta bastante como el graffiti y lo sigo como manteniendo. Sí. Vale, esta de aquí, por ejemplo. Pues esta es reciente. Esta Ahí de está. Bueno, tenemos el No sí. Pasarán y el León. Vale, con el de No Pasarán, por ejemplo. Vale, pues la de No Pasarán, bueno, llegó hace nada de Cáceres porque estuvo en una exposición ahí por lo de Cáceres. Y es un fotomontaje de una foto histórica de un corresponsal soviético que estaba en Madrid en el 36-37, que bueno, según se dice, se le asignan a él. Y me pareció interesante como el hecho de reflexionar sobre la reapropiación de los símbolos, ¿no? Porque era una imagen como muy característica de la guerra civil y cómo asociar esa lucha histórica, no igualarla porque obviamente no es lo mismo, pero sí asociarla o hacer un paralelismo, ¿no? Con todo lo que está pasando del colectivo LGTB, ¿no? Con el auge de la extrema derecha, los cortes de los derechos. Entonces me parecía importante y curioso también cómo hacerlo, porque también me parece complejo, porque claro, hay un momento, hay como una línea muy fina entre que la imagen histórica absorba como la manifestación contemporánea y ya como que se interprete como una modificación de la foto histórica, que como no es lo que queremos,
y la otra que sería como que al revés, que la imagen contemporánea absorba como y banalice como la lucha ¿no? Sí, que ambas imágenes de alguna manera tienen que complementarse y respetarse. Efectivamente, cada uno tiene que tener su espacio y como que se entienda como ese diálogo que hacen. Vale, y esta que tengo yo por aquí atrás, que no sé si se ve, sí, se ve perfecta. Bueno, pues una obra muy patriótica linarense, muy patriótica linarense, total, sí. Cuéntame. Pues esto es que ahora estoy como muy guapa, ¿eh? Gracias. Muy guapa, me flipa. Gracias. A ver, cuéntame. Estoy ahora mismo muy experimentando con esa estética, así como resumido, sería como muy comunista, ¿no? En plan, con estética de esa cartelería de propaganda del siglo XX, ¿no? Sí. Y muy inspirado también Josep Renau, que es un valenciano que estuvo haciendo cartelería antifranquista, ¿no? En este caso. Y me gustaba como esa estética y estoy como muy practicando como a ver cómo lo haría y tal. Y me apeteció como hacer algo de Linares fue como, venga, voy a empezar y vamos a empezar con algo así seguro que sea Linares, ¿no? Y ya a partir de ahí ya pues ya veré a ver qué hago. Pero me gusta mucho esa estética porque también ellos trabajaban mucho, por ejemplo, José Ronao trabajaba mucho con fotomontaje. Sus carteles, la gran mayoría que están en el Reina son como una especie de fotomontaje en los que él intervenía encima y luego ya añadía lo demás. Entonces como que la técnica me gusta porque como que me representa un poco, ¿no? Yo cojo la imagen y a partir de ahí ya o voy vectorizándola y voy ilustrándola por encima o le voy metiendo efectos. Entonces como me parece también chulo, ¿no? Como esa referencia. Para el diseño, ¿qué programa utilizas? Yo ¿Cuál es tu proceso creativo? Adobe. O sea, yo lo normal, cojo Photoshop con las fotos, las voy trabajando, de ahí las paso a Illustrator, el Illustrator las vectorizo y ya a partir de ahí ya voy editando, tal, de ahí lo vuelvo a pasar a Photoshop, le añado algún efecto, lo que sea, luego la exporto, la edito en Lightroom, o sea, Adobe es como la Santísima Trinidad, literal, sí. Muy bien. Total. Oye, nos has traído también algunas revistas, ¿no? Y algunos catálogos. Sí. Que podemos destacar también. A ver, por ejemplo. Empezando por el principio, bueno, Premio de San Marcos. Este catálogo fue como uno de los primeros concursos que hice, o sea, que gané importante, que fue en la Universidad de Salamanca. Y nada, un catálogo pues donde se premió esta obra, que fue así como la primera obra así más conceptual que hice y bueno, pesa muchísimo, además sigue allí en Salamanca, tengo que ir a recogerla porque... ¿Qué dimensiones tiene? Son 2,2 metros de ancho por 1,1 de alto, pero claro, cada panel son azulejos, es madera maciza, iba colgada, entonces era como muy complejo, entonces claro, es como... ¿Conceptualmente qué trata esa obra? Conceptualmente criticaba mucho critica la sociedad actual, o sea, a ver si encuentro la imagen, pero básicamente la idea era como criticar mucho ese minimalismo, ¿no? Porque la obra es como muy blanca, muy cuadriculada, ¿no? Y criticaban mucho las redes sociales en el sentido del algoritmo no intenta categorizar en XXXXX y como todo compacto, ¿no? Y era como un poco la idea esa de retícula, de pesado, como que te atrapa y sobre todo la sombra tiene como un toque muy conceptual porque era como esta es la sociedad, ¿no? Pero el trasfondo que tiene supera la propia sociedad, ¿no? Como todo ese control, todo es como todo igual, ya como, no sé, como todo, tú vas a Ikea, por ejemplo, todo, a lo mejor muebles son todo como si blancos, negros, tal, no hay como uno, a lo mejor, yo qué sé, o sea, lo puedes encontrar, ¿no? Pero como esa despersonalización, ¿no? De alguna manera. Que todo es blanco, negro y colores como muy, ¿no? Que no hay como ese atrevimiento, ¿no? A romper con las normas que se están estableciendo. Efectivamente. Vale, ¿y la otra pieza? La otra pieza surge, que bueno, esta estuvo seleccionada en la exposición, que es esta. Vale, ahí está. Se ven unos botes de spray, ¿no? Sí, son unos botes de spray intervenidos con spray y surge a raíz de toda la polémica también que hubo sobre la amnistía de Pedro Sánchez. Entonces, claro, yo empecé como a investigar y dije, vale, como que me está haciendo un poco de gracia, ¿no? Que todo el mundo, yo, o sea, ni a favor ni en contra, en plan, pero como que todo el mundo empezó a hablar de eso y a echarse en cara y era como, vale, pues voy a analizar qué presidentes han hecho. Entonces, por ejemplo, los botes negros son amnistía y los rojos son indultos. Vale. Entonces va por presidente. Tipo, este negro, que se ve como el águila franquista, con la firma de Adolfo Suárez, pues entre 1976 y 77 hizo como indulto a personajes del franquismo. Luego, y así va sucesivamente. En plan, van con la firma, ¿no? Por ejemplo, aquí Mariano Rajoy con la agencia tributaria, las amnistías fiscales que hizo entre el año tal y tal. Era como una obra como conceptual, pero que te iba como intentando explicar como que no era la primera vez que pasaba en España, pues está mejor o menos de acuerdo, ¿no? Y entonces también con los indultos, como que va poniendo el número, porque también como que hubo muchas críticas, ¿no?
Y claro, va pasando, por ejemplo, aquí hay 5.448, en plan, indultos entre tal y tal, entonces como que me gustaba mucho como esa muestra de todo, ¿no? Pero Sí, sí, sí. plasmado de manera un poco conceptual. Muy bien. Y otras revistas también que nos habías traído por ahí, ¿no? Sí. De más pequeño formato. Sí, estas revistas son revistas de cartelera Turia. Vale. Que bueno, esta fue la revista que es donde me hicieron la entrevista después de todo lo sucedido. Y luego estas han sido algunos artículos que he ido escribiendo con cartelera Turia. Muy bien. Oye, pues te habías traído también unas plantillas. Bueno, tenemos también aquí unos azulejos, ¿no? A ver, explícanos. Yo me he Sé traído que muchísimas tenemos cosas. tantísimas cosas que, Total. claro, yo ya me iba a saltar algunas de ellas. Los azulejos. Por aquí, a ver, ahí tenemos uno, por ejemplo. Ahí está. Sí. ¿Esto de dónde surge? Esto es una serie que hice de un colega que hizo una exposición en la OPV y surge también un poco por llevar como ese imaginería andaluza, ¿no? Y utiliza un soneto, una estrofa del soneto de Amor Oscuro de Lorca, que bueno, me parecen bastante curiosos porque lo escribe alrededor, si no me equivoco, del 34-35 y claro, al tener esa intimidad y tal, son censurados, o sea, como que no se llegan a publicar y se publican 50 años después, pues el ABC además de manera como súper, en plan lo publico y ya, ¿no? Por el tema ese implícito que tenía de erótica a lo mejor más homosexual y tal. Entonces me parecía bastante curioso trabajarlo porque como que el azulejo es un material que me gusta mucho y desde que hice la pieza de San Marcos como que lo intento repetir, ¿no? Sí. Porque es que me gusta como, no sé, me gusta el material, vaya. Vale. Y entonces, pues, sí es verdad que es la primera vez que lo hice con vinilo, porque siempre trabajo con plantilla, y lo hice con vinilo y la verdad que también me gusta mucho el resultado. Y bueno, lo que iba, me parece bastante curioso porque trabajo con la idea de la intimidad del patio andaluz, ¿no? De lo que se queda en la casa, de lo oculto, ¿no? Entonces como que me gustaba bastante como asociarlo también a esos poemas además de Lorca, ¿no? Y llevarlo ya a la Facultad de Valencia, ¿no? A la UPV, llevarlo y mostrarlo. Muy bien. Pues nos habías preparado precisamente y Sí. ligándolo un poquito con esto último que nos has contado, vamos a realizar aquí en el propio plató Un graffiti, si me dejas, un sí. graffiti, ¿no? Sí. Donde vamos a utilizar la plantilla como recurso. Sí. ¿Vale? Entonces, si te parece, vamos a cortar un momentito, Y lo preparamos. nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta de publicidad pues lo tendremos todo preparado. Ahora buscamos un huequecito Perfecto. para plasmarlo en alguna pared, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues nos vemos en unos minutos, no os vayáis porque la publicidad dura muy poquito y a la vuelta estamos ya con los botecillos aquí liados. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera, en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento del personal y la experiencia de Hernández Gámez. Además, en la web hernandezgamez.es tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Muy bien, pues ya estamos de vuelta tras esta pausa publicitaria, seguimos aquí con Adrián Laroc y bueno, ya tuvimos hace unos cuantos meses como invitado al WAP, el puto WAP. Hostia, sí. Que precisamente fue el que nos hizo este graffiti de aquí de 23700 Está chulísimo. y bueno, en el día de hoy vamos a utilizar también el spray como técnica, pero con una diferencia y va a ser el stencil. El stencil, ¿vale? que es como mi herramienta de trabajo. ¿Vale? El stencil, por ejemplo, lo podemos ver como técnica también en esta pieza de aquí o en las otras
que acabamos de hablar hace un momento de ellas, ¿no? Para la gente que desconoce cómo funciona esto, ¿cómo podríamos describirlo? Pues el stencil básicamente es una plantilla, o sea, yo lo trabajo digital, ¿no? Y luego con un corte láser te va haciendo como todos los detalles. Muéstralo allí, ahí está, perfecto. Te va haciendo como todos los detalles, además se ve muy bien con el oscuro. Ya ves, de lujo, ¿eh? Sí, y ya se van sumando los colores, en este caso son 3, que bueno, es como la reinterpretación de un azulejo de un banco del paseo. Vale. Y nada. Perfecto. De se van sumando las capas y básicamente sale como el resultado. Y a base de apilar capas, ¿no? Es como Sí. conseguimos pues cierto efecto de volumen y de profundidad. Claro, vale, pues venga, vamos a ponernos de lleno ya, ¿no? Sí. ¿Con cuál de ellas vamos a empezar? Vamos a empezar con esta que es la verde, Vale. que es como la base. Vale, perfecto. Necesitarás también cinta de carrocero, ¿no? A ver si es de- Claro, estas plantillas te las sacas con corte láser, Sí, ¿sí? sí, con corte láser sobre todo porque le da un detalle y un como tanto detalle que a mí me gusta muchísimo trabajar con esto porque luego, aunque sea muy chico, luego siempre se expande con el Cambio graffiti. por aquí, ¿vale? ¿Se me ve bien? ¿Sí? Perfecto. Se cambia, luego como que se expande mucho con el graffiti y aunque sea muy chico luego queda bastante guay. Vale. A ver si lo encuentro aquí. También las plantillas las podemos hacer completamente manuales, utilizando Con cúter. cúter o bisturino. Lo que Sí. pasa es que, claro, es un trabajo tedioso, cuanto menos. Desde luego. Existiendo la posibilidad de poder Sí, yo hay a veces sacarlas que- mediante máquina. Hay a veces que sí hago algunas que otra con así como más manual. Pero como ya te digo, como soy tan quisquilloso a nivel de detalle, como que me puedo morir yo para recortar la mano, vaya. En el caso de la pieza de mazón, Sí, ¿también la hiciste esa máquina? sí, lo hice ¿Sí? a máquina, pero claro, cada plantilla era de este tamaño. O sea, Claro. del tamaño del Lorca. O sea, de un 100x70 y claro, llevaba, pues, si no recuerdo mal, son 9. O sea, claro, depende de los colores, ¿no? Pero esta parte como que son 6. Sí, sí, sí. Entonces sí, fue bastante a nivel... Me volví loca, vamos, intentando como que todo con cuadrara y tal. Sí, y además nunca había trabajado en tela y la verdad es que me gusta cómo queda y cómo, ¿no? O sea, como que lo puedes hacer como muy grande y también es como Sí. muy viable para poder llevártelo y vamos, a mí es de lujo como practicar con la técnica, además con este. Porque a nivel de todas las manifestaciones, al estar con la principal asociación de las víctimas de la DANA, en cuanto puedo estoy con ella, incluso lo he llegado a ceder y está guay que sea como tan versátil, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? A nivel Sí. expositivo y a nivel de llevártelo, traerlo para acá y tal. Muy bien. Entonces esta pieza ha ido rotando. Ha ido rotando, ha ido como de turismo, sí. Ha estado en bastantes lugares, la verdad. Pero bueno, también como que es bastante guay, ¿no? Que una obra política tenga como ya como ese... Esa repercusión, Sí, ¿no? Y que sí. sea tan solicitada de alguna manera. Sí, y que siga haciendo presencia, ¿no? Que también es un poco la idea, ¿no? Porque aquí no pido dimisión, concretamente. Muy bien. Vale, ya tenemos la plantilla Ya tenemos la colocada plantilla. sobre el fondo, ¿no? Sí. Vale. Ya vamos a empezar con esa base Vamos a verde, empezar ¿no? con el verde, sí. Los botecillos estos vienen duros, ¿eh? Sí, desde luego, ¿eh? Vienen bien Y mira que lo he intentado apretados. yo antes con el destornillador, pero... Pues así se ve si me agacho un poquillo. ¿Se ve bien, Manu? Sí. Vale. Vale, además tenemos ahí un plano cerradito bastante chulo. Sí. Vale, perfecto. Se va a ver con bastante detalle. Vale. Bueno, lo que no he mirado es si está recto, la verdad. A todo esto, está un poco torcido, pero... Un pelín torcidillo Sí. está, pero bueno, tampoco nos vamos a poner ahora quisquillosos. Ves No es que plan, no yo es plan. me pongo... Y hasta que no lo tengo ahí como bien... Claro, si es que te estoy dando cháchara y al mismo tiempo intentas trabajar, pues imposible. Bueno, Vale, ya a la hora sí, de realizar la plantilla, sí. ¿cuánto? Yo siempre que trabajo los dedos los pierdo porque odio ponerme guantes. Y es como que como tiene tanto detalle además, siempre tienes que ir con el dedillo como poniéndolo. Claro, porque aunque a la plantilla le hayamos colocado ahora mismo la cinta de carrocero para que esté lo más pegada posible al fondo sobre el que estamos pintando, pues siempre tiende a combarse un poquito. Entonces, la más mínima comba que se produzca, pues hace que de alguna manera esa plantilla salga como un poquito más difusa, ¿verdad? Sí. Sí, porque, y además porque en este caso es cartón, pero yo casi siempre suelo trabajar con un cartón fino, Sí. incluso hay muchas que la hago en papel, y claro, eso ya en el momento en el que echa un poco de spray, ya como que se empieza a doblar y ya... Vale, Y pues ya la no primera se la puede terminamos. reutilizar esa plantilla, claro. Efectivamente, sí. O Esta, si se bueno, puede medianamente usar- sí, porque si tienen cierto sí, grosor, ¿no? es como más cartulina y en este caso como que no absorbe tanto. Vale.
Bueno, voy a Ya hacer las tenemos marcas. esa primera capa, ¿no? Sí, voy a hacer Ahí las tienes marcas. también dos marquitas, dos cuadraditos, ¿no? Que serviría para alinear las siguientes capas. Claro. Vale. Que en este caso, por ejemplo, la idea principal era haberlo hecho en azulejo, como estos de aquí, y en ese caso pues no hace falta porque lo cuadra justo con el cuadro de azulejo. Claro. Pero bueno, ya estaría la primera capa. Vale, perfecto. Vale, te lo dejo Tenemos que por esperar aquí. un poquito, ¿no? A que seque para colocar la siguiente. Sí. Lo dejo aquí para que no se manche. Sí, déjalo ahí mismo. Vale. Vale, perfecto. Me decías que no te gusta utilizar los guantes. La Yo gente lo- que no lo está habituada a utilizar guantes, perdón, que no está habituada a utilizar el spray como técnica, al utilizar los guantes, que es lo que quería decir, claro, en cuanto se te mancha un poquito el guante, el látex se te queda pegado a la boquilla pegando, y entonces sí. pierdes cierta sensibilidad y es Sí. un poco tedioso. Y sobre todo si tienes que estar como con este punto que se vea, tal, como yo, mira, ya está. Estoy por hecho que luego me tendré que Un poquito de rascar disolvente o acetona y ya y está. listo. Sí. Oye, ¿crees que has curtido la piel en Bellas Artes? Pues sí, a yo creo base que sí, de tantos disolventes y acetona, yo creo que al Total. final uno se hace inmune, ¿no? Literal, ¿eh? Porque de luego los químicos que utilizamos, sobre todo para pintura, como que además estás pintando y sales con un colocón, luego de clase que dices tú, madre mía, si te va a costarme. Del disolvente y de todo, vamos. Y del graffiti igual. Completamente. Yo todavía me acuerdo, no sé si se me ve por ahí un poquito, Manu, ahí está, ¿sí? Yo todavía me acuerdo de la primera toma de contacto que tuve al entrar a clase de Bellas Artes, porque es lo que tú dices, el olor a agua Agua rara, rara, a disolvente. disolvente. La primera semana te choca muchísimo, lo que tú dices, un colocón impresionante que sales de allí como medio mareado, medio... Una sensación muy extraña, extraña, ¿no? sí. La cabeza se te embotona de una manera impresionante, pero luego llega a tal punto a las pocas semanas que dices, es que ya ni huelo el disolvente, ni huelo el agua rara, Y como ni que nada de nada. y luego vas a tu casa, Estás a lo mejor inmunizado. comes y sigue, como que tienes todavía reducido disolvente. Sí, 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 Y por sí. mucho que tengas abierto, que es como al final acabas pintando con frío e intoxicándote. Sí, Pero bueno. sí. Yo a día de hoy, si te soy sincero, cuando pinto con pintura plástica, porque ya ves tú, la pintura plástica tampoco es que Sí. huele excesivamente fuerte, pero la gente que no está habituada, a lo mejor estás en una habitación completamente cerrado y la gente te dice, pero ¿cómo te estás ahogando? Y yo, pues es que yo ya no huelo nada. Como que ya, sí, ya las cosas están habituales, ¿no? Sí, sí. Como que te acostumbras y no te das cuenta. A lo mejor luego sales y bueno, vuelves a entrar y dices, madre mía, pero tengo aquí yo una liada. Sí, sí, que sí. me voy a quedar aquí en el sitio, vamos. Bueno, Sí, sí. a ver cómo llegamos a mayores. Total, sí llegamos. Vale, vamos con la siguiente capa, ¿no? Con la siguiente, sí. Yo creo que esto ya ha sido más que suficiente, pero tampoco hemos aplicado una capa excesivamente gruesa, efectivamente, ya está seco, un secado también Relativamente, superficial, sí. secado superficial. Si quisiéramos hacerlo de la manera más correcta posible, Ya. pues tendríamos que dejarlo unas 24 buen rato, horitas. pero vamos, que- Pero bueno, que para lo que, que aún así vamos a no se hacer, hace, vaya. no. La verdad. Una cosa es lo que nos dicen las fichas técnicas Literal. los fabricantes y otra cosa es lo que luego nosotros- se hace lo que en la nosotros vida hacemos, real. ¿no? Sí. Total. Vale, Vale. pues esta sería la plantilla azul. A ver. Que bueno, eso ahora con las marcas intentar que quede lo más parejo posible. Que más o menos sería por ahí. Perfecto. Me siento un poco rec ahora mismo. ¿El qué? Es rec, me siento un poco rec. Pues verás cuando empieza a mezclar colores ahí, en los dedos. Oye, cuéntame mientras tanto, proyectos futuros que tengas. Pues así de proyectos futuros, la verdad es que ahora mismo estoy muy loca a nivel de tema de investigación, haciendo artículos como académicos, estoy con un artículo ahora mismo hablando de lo mismo que te contaba a ti, así como muy rápido, de ese revisionismo de la obra Sí. y tal. Y es este el azul, un momento, ¿sí, no? Sí. Teníamos por ahí otro bote, ¿no? Sí. Sí, vale. Y eso, ahora mismo estoy como muy, a nivel como mi idea es seguir haciendo para luego hacer doctorado, estoy como muy, eso, metiéndome como un poco a ver cómo puedo hacer un poco de currículum, de si de verdad me gusta el tema de investigación. Sí. Y ahora mismo estoy un poco con eso y también aprovechando que estoy con el TFM para como currármelo en ese sentido y ver si de verdad me interesa o me rentaría hacer un doctorado, vaya. Vale. O sea que a día de hoy no tienes todavía una idea clara si en un futuro harás ese doctorado, quizá culminando en la educación. Esa es mi idea. Si entro por doctorado, la verdad es que me gustaría meterme como educación. Creo que, no sé, me gusta mucho el ambiente de
de educar, y además estuve trabajando a principios de año en un instituto y la verdad que estuve muy a gusto. Y no lo descarto, la verdad me gustaría. Como seguir para adelante, ya no sé si a nivel de doctorado o más de, a lo mejor apuntarte al máster de educación, no sé. Pero sería como un plan así a futuro. ¿Estuviste en un instituto? Sí. Dándole clases a chavales de qué edad. Pues estuve dando clases desde, pues eso, desde primero de la ESO hasta segundo bachillerato. ¿Y qué tal la O sea, no experiencia? dando clases como tal porque, bueno, estuve como en una investigación de Resplanea para ver cómo se involucraba el arte, como la figura del artista como especie de asesor artístico y cultural de cómo hacer cosas entre las materias, ¿no? Por ejemplo, cómo hacer unas cianotipias, ¿no? Sí. Y vincular la biología de las plantas que se utilizan y la química para explicar como el proceso químico de la cianotipia, ¿no? Y hacer como prácticas artísticas como involucrando las demás asignaturas. Fue bastante chulo, la verdad. Muy bien, competencias transversales, ¿no? Sí, ¿no? Como todo muy multidisciplinar Muy bien. y adjuntar conocimientos, vaya. ¿Qué tal la experiencia entonces? Yo muy bien, la verdad, además estuve súper a gusto. ¿Hubo algún momento en el que te desquiciaron? No mucho, la verdad. No Se mucho. portaron bien, Se ¿no? portaron bien, se portaron bien. Además, como era una figura como nueva, era como que siempre como por tarde no das clase, ¿no? Atienda lo que sea, ¿no? Entonces estuvo bastante guay. La novedad siempre es un, Sí, es como, un plus a tu a ver favor. qué nos va a contar este, ¿no? En plan... Entonces, A ver qué paranoia trae Sí, este, sí, ¿no? a ver qué nos cuenta, ¿no? Sí, estuvo muy guay, la verdad, en ese sentido. Muy bien, muy bien. Vale, y ya nos quedaría la última La plantilla, última, que ¿no? sería la naranja, Vale, vamos con la naranja. que es así como la de que más detalle tiene. Perfecto. Este es un motivo que hemos dicho antes, que está inspirado en algunos de los azulejos que podemos encontrar en el paseo, ¿no? Sí, en un banco del paseo, vaya. Vale. O sea, es prácticamente igual, solo que como que el círculo este es como más amplio y tiene algunas modificaciones, pero vamos, que Claro, si te paseas modificaciones. fijándote, lo reconoces, vaya. Correcto. Modificaciones adaptadas expresamente para esta técnica, puesto que tenemos que tener en cuenta que no podemos llegar a cerrar ciertas formas porque si no Claro. perderíamos ciertos detalles. Entonces hay que hacer ciertas modificaciones que aunque no sean fieles a la realidad, bueno, pues son una adaptación en base a esta técnica. Sí, porque claro, si por ejemplo este círculo lo hubiera cerrado con todos estos puntitos pequeñitos, todo este centro se pierde. sacaría y se perdería. Se pierde. Entonces hay que tener como muy de bisturí, ¿no? En plan de a ver que no se pierde, cómo no perderlo y tal. A ver. Ya vamos con ese naranja. Ahí está. Vemos que está dando también toquecitos breves para no saturar tampoco ni la plantilla ni el fondo para evitar que chorree, ¿verdad? Que chorree, sí. Que es también uno de los hándicaps que puede tener esta técnica. Ahí está. Los detalles que rodean el motivo de Linares. Y a ver si intentamos que no se difumine mucho. Ahí está, yo creo que no, eso se queda de lujo. Pues a ver cómo quedó. Perfecto. A ver. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Muy satisfactorio el momento en el que se quita la plantilla. Desde luego, ¿eh? ¡Guau, guapísimo! Ahí está. Queda bastante chulo, la verdad. Ahí está, sí señor. Oye, pues ya tenemos otro pedacito de un artista de aquí, de Linares, de la tierra, y me gusta mucho la manera en la que estamos complementando este plató, porque los artistas linarenses aquí locales nos dejan alguna piececita y está súper guay porque ya tenemos acuarelas, tenemos cerámica, tenemos grafitis, tenemos de todo, cartelería nos han traído incluso, o sea que poco a poco pues, vamos construyendo a base de una pinceladita de cada uno, pues Yo un placer, un rinconcito singular. Adrián, ¿crees que nos dejamos algo en el tintero, algo que quieras mencionar antes de despedirnos? Pues en ¿Alguna principio- reflexión profunda? Pues en principio no, la verdad, tampoco tengo yo mucha... No sé, en plan que bueno, que todo lo que sucedió fue una locura, pero nada, es como también mola, ¿no? Todo lo que sucedió, ¿no? Y también como ver cómo, joder, que el arte político a veces llega donde tiene que llegar. Completamente. Y cumple como su función, en verdad, que muchas veces yo hasta el momento era como, bueno, yo critico y a mí nadie me está, o sea, alguien puede reflexionar o lo que sea, pero no llega como a tanto nivel como pasó, por ejemplo. Muy bien. Oye, Pues nada, muchas muchísimas gracias por venir. Igualmente, gracias a ti. Y nosotros nos vemos aquí el martes que viene a las 8:30. Mientras tanto, pues, oye, que tengáis una feliz semana y que nos vemos muy prontito. Hasta luego.